Muy bien, hermanos y amigos, volvemos al estudio de Juan y comenzamos aquí en el capítulo 16 y queremos repasar un poco sobre el contexto en general del libro para entender por qué tenemos esta clase de material que tenemos en capítulo 16. Juan es el cuarto evangelio. Hay cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En Mateo tenemos las enseñanzas de Juan el Bautista y de Jesús. Exigían ellos el arrepentimiento. Proclamaban entonces este mensaje, esta nueva vida. Y lamentablemente, como vemos en Mateo 13, la gran mayoría tenía ojos pero no querían ver, tenían oídos pero no querían escuchar el mensaje de Jesús. Entonces Jesús comenzó a predicar en parábolas. Pasando adelante, llegamos al Evangelio de Juan. Juan presenta el caso ya establecido en Mateo, Marcos y Lucas. No habla tanto del mensaje de su predicación. Habla más de la incredulidad, la rebeldía, la falta de arrepentimiento. Jesús expresó entonces en Juan lo que estaban perdiendo los incrédulos, los que eran rebeldes, es que Dios había enviado el mensaje desde el cielo. Envió a Jesús, y una frase que se repite mucho en el Evangelio de Juan: Jesús habla del Padre como el que le envió. El que me envió, dice, el que me envió. Descendió desde arriba, entonces, con este mensaje, que es mensaje de vida, se llama la vida eterna. El mensaje que cambia la vida, o esta nueva vida que él predicaba, entonces es la misma vida que tiene el Padre, que tiene Dios en el cielo. Su carácter, su forma de actuar, de pensar. Entonces, para que nosotros fuéramos hijos de Dios, tenemos que imitar el carácter de nuestro Dios, nuestro Padre celestial, para ser hijos de Dios. Entonces, expresa esta relación entre Él y el Padre en Juan 1 y el versículo 14. El verbo descendió del cielo. El verbo. Cristo, el verbo, una forma de palabra pero activa. Que la palabra que aquí ocupaba carne. Entonces, y andaba entre los hombres, y entonces la vida de Jesús fue una forma física que manifestaba la vida del Padre en el cielo. Repite varias veces: las palabras de Él no eran de Él, eran del Padre. El tema ahora de capítulo 16, que vamos a entrar ahora, es que el mensaje de Cristo que recibió del Padre iba a pasar entonces de Cristo por medio del Espíritu Santo hasta las manos de los apóstoles. Esto dando validez a las palabras de ellos. Tenemos que recordar que en los días del Evangelio de Juan ya existía la iglesia, ya estaba peleando la buena batalla. La iglesia y los judíos incrédulos tenían mucha influencia porque sus hermanos en la carne, muchos de ellos eran cristianos. Entonces, en esta batalla entre ellos estaban siempre menospreciando, disminuyendo, o al menos justificando a sí mismo en su incredulidad. Esto es una defensa de la enseñanza de Jesús, que ahora salió del cielo,
a Cristo. De Cristo ahora, por el Espíritu Santo, pasando a los apóstoles. Entonces, esto es la vida eterna que se encuentra aquí y también en la primera epístola de Juan. Sigue en la misma vena de pensamiento. Entonces, en capítulo 15, Jesús en estos capítulos, desde el 12 hasta 17, está preparando a los apóstoles para seguir adelante, llevando el mensaje de Jesús al mundo y por medio de ellos también pasando la antorcha a la próxima generación de los cristianos. Esto fue el plan de Cristo, preparándoles a ellos, capítulos 12, 13, 14, 15, 16, 17. Allá hemos visto, tenían que amar el uno al otro, tenían que trabajar juntos para llevar a cabo esta obra. Sería muy necesario, tenían que ser serviciales, tenían que lavar los pies el uno y del otro, como el maestro lavó los pies de los discípulos. Entonces, todo lo que se encuentra aquí prepara a ellos para que ellos fueran la luz del mundo. La verdad es que el plan de Dios es que todo cristiano que sea la luz del mundo. Mateo 5, 16. Que por nuestras obras, por nuestras palabras, pudiéramos entonces manifestar la gloria de nuestro Creador, el Padre Celestial. Entonces, en capítulo 15, dice, en esta obra, ellos tenían que anticipar la persecución. Siempre habría resistencia y los incrédulos iban a perseguir, como persiguieron a Cristo y lo crucificaron últimamente. Pero también iban a matar a cristianos y mayormente a los apóstoles, los testigos oculares de la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, aquí terminando, capítulo 15, dice, déjame leer un poco aquí, dice en el versículo 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Vieron el poder de Dios, vieron el poder de la justicia de Jesús y del amor de Jesús. Y en vez de aceptar, a lo suyo vino, pero lo suyo no lo recibió. Entonces aquí habla, dice también el 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. En esta conexión, entonces, introduce otra vez el concepto del Consolador. Ya mencionó a él en capítulo 14, ahora en el 15, 26, vuelve al tema, porque sin el Espíritu Santo no iban a poder llevar a cabo el plan de Cristo. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ya hemos hablado del concepto del Consolador, como también aparece 1 de Juan 2:1, se traduce abogado, el que está al lado, el que representa, el que habla por el otro. El abogado en la corte habla por uno mismo. Ahora, así Jesús habla del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad,
porque había dicho en capítulo 8 de Juan, hablando a sus discípulos que creyeron lo que él enseñaba, Juan 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Sigue hablando adelante. Libres del pecado, de la esclavitud del pecado. Jesús ofrecía nada menos que la libertad de la esclavitud del pecado. El problema de los incrédulos era, no querían ellos confesar esta realidad de que eran esclavos del pecado, no querían arrepentirse a la predicación de Juan. Ahora Jesús, con el mismo mensaje, no querían aceptar el sermón del monte, no querían aceptar estas enseñanzas de amar al enemigo, por ejemplo. No querían aceptar la importancia de ser pobre en espíritu y manso y misericordioso y todo lo que se expresa en las bienaventuranzas. Ellos no querían eso. Entonces, leyendo del problema de ellos, no querían ser seguidores de la verdad que los podía librar de la esclavitud del pecado. Ahora, la obra sigue porque el Espíritu Santo se llama el Espíritu de verdad. Una palabra muy importante en las enseñanzas de Jesús y también el Antiguo Testamento. En Éxodo, el capítulo 34, cuando Jehová proclama su nombre, hay como 7 o más, depende de cómo vamos a interpretar las palabras que se encuentran, pero declaraciones del carácter de Jehová. Su naturaleza divina se expresa, y en el medio de todo eso es verdad, fidelidad. Esto es la base de la palabra creer. La palabra de fe se basa en la verdad. Entonces, el espíritu de verdad que nos hace libres de la esclavitud del pecado, dice, el cual procede del Padre. Ya todo el mensaje de Juan, Jesús repite varias veces, Él salió del Padre. Él procede del Padre. Jesús, el Hijo, procede del Padre. Y también ahora la tercera persona de la deidad procede también del Padre. Dice, Él dará testimonio acerca de mí. Leemos en Hebreos 2, 1 al 4. Dio testimonio por medio no solamente de la inspiración que dio a los profetas, pero también por las señales y los prodigios, las maravillas que Él hacía por las manos de los apóstoles. Entonces, así confirmaba la palabra de Dios que salía de la boca de los apóstoles. Dice, Él dará testimonio acerca de mí. Ahora, el 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. En Hechos 1, cuando fue necesario reemplazar a Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, y después, con remordimiento, se fue y se suicidó. Entonces no quedó 12, sino 11 apóstoles. El plan de Cristo era de tener 12 apóstoles. En Hechos 1 tenían que buscar otro para tomar el lugar de Judas Iscariote.
tenían que encontrar a alguien que estaba con Cristo desde el principio hasta su muerte en la cruz y su resurrección y su ascensión. Testigos oculares que habían estado con Cristo. Como dice aquí, podían ser testigos, dar testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Cuándo fue el principio? Cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Ahora también iba a descender sobre los apóstoles de la misma manera para llevar a cabo esta obra. Entonces dice, cuando Jesús se bautizó y comenzó su obra, habían estos discípulos con él, y con sus ojos y sus oídos podían hablar de lo que vieron y escucharon. Y como dice Juan mismo, en la primera de Juan, capítulo 1, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, hablando Juan como uno de los apóstoles, hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. El propósito de toda esta obra era para que hubiera comunión entre nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Esto fue el plan. Y vemos este tema en todo esta primera epístola de Juan, como también se encuentra en el Evangelio de Juan aquí. Entonces, siguiendo con este tema, vuelve a hablar del problema de la persecución. Mano a mano, ahora ellos caminando con Cristo y con el Espíritu Santo, Jesús sufrió por proclamar la verdad. Entonces ellos mismos iban a sufrir. Jesús tenía que prepararles para este acontecimiento. Dice en el 1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Qué tropiezo? El tropiezo de enfrentar este odio que hay en el mundo. Enfrentar la incredulidad. La gran mayoría están de acuerdo que los cristianos son locos. Así hablan hasta hoy. Todavía hablan así. La gran mayoría es carnal. Oye los mensajes de los humanistas. Oyen los mensajes de varias religiones. Religiones llenas de mentiras y de engaño, pero hacen su mensaje de una forma para atraer la carne. Entonces están de acuerdo casi todos que los pocos que son cristianos, los pocos que son los creyentes en Cristo, que ellos deben ser los locos del mundo. Entonces merecen ser perseguidos, y así ha sido la experiencia de la iglesia desde el principio. Dice el 2, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Harán esto
porque no conocen al Padre ni a mí. Esta es la realidad. Son religiosos, sin duda. Son gente entregada a su religión, tiene la apariencia de justicia y de santidad, pero no conocen al Padre porque no se someten a la enseñanza de Cristo. La gran persecución vemos en Hechos capítulo 8, cuando Saulo de Tarso comenzó a perseguir la iglesia. Dice, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban, dice. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Lo apedrearon, lo mataron a él, pensando que esto fue justo y su deber. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, los entregaba en la cárcel. Capítulo 9. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. En las sinagogas les echaba fuera, les traía presos a Jerusalén para ser condenados, para estar encarcelados, para condenarles. Entonces, adelante, por supuesto, Saulo se convirtió a Cristo, llegó a ser el apóstol Pablo, y adelante él sufrió. Y dice en Hechos 26, tenemos la defensa, está delante de Agripa y de Festo, y él habla de estos días cuando él mismo perseguía la iglesia. Hechos 26 y el versículo 9 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, dice. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Así describe Pablo su vida cuando no creía en Cristo. Para decir, algo cambió en su vida. Ahora él mismo está en cadenas delante de este rey Agripa. Pero dice, ¿por qué harían eso? Dice el versículo 3, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. 3 veces ya Jesús declaró el problema de los religiosos judíos era que no conocían al Padre. Juan 5, 36. Juan 5, 36. Dice, mas yo tengo mayor testimonio de el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado.
También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. El punto es, hermanos, que la razón que Jesús da que no recibieron a Jesús es que dice, nunca habéis oído su voz. Ellos asistían a las sinagogas. Ellos observaban mucho de la ley. Leían la palabra de Dios todos los sábados en las sinagogas. Cada día de reposo estaban leyendo estas palabras. Pero no escuchaban la voz del Padre. Dice, ni habéis visto. Eran ciegos, no entendían cuál clase de Dios tenían. Es el problema. No es que no podían conocerle, sí podían. Como ya hemos mencionado en Éxodo capítulo 34, bien claro Jehová se manifestó su carácter para que vieran ellos a Él, conocieran ellos. Toda la ley de Moisés tenía el propósito de ayudarles a conocer al Padre. Pero eran rebeldes. Guardaban lo que a ellos les gustaba. Guardaban conforme a los prejuicios de ellos, cada uno para complacer al otro. Mucha de la política gobernaba en la vida de ellos y eran hombres al mismo tiempo sucios, inmorales, pecadores. Claramente, hermanos, dice, no, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Estos eran los fariseos. No, hermanos, cuando alguien le diga que los fariseos eran muy celosos para guardar la ley, es mentira. Enseñaban mucho, mandaban mucho, pero ellos mismos no guardaban la ley, como dice bien claramente Romanos 2. Predicaban, condenaban al pecador, pero ellos mismos hacían lo que condenaban. Cristo llamaba a todos al arrepentimiento. El problema de ellos no era de ser demasiado estrictos en obedecer la ley. El problema era de no obedecer la ley. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. La palabra de Dios, la palabra del antiguo pacto que Moisés predicó y Isaías y los demás de los profetas que enseñaban la justicia y la santidad. Estas palabras no tenían morada en el corazón de estos judíos. Por eso, cuando Jesús llegó, no lo conocieron, porque no conocieron al Padre. Así habla Jesús. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No solamente en las profecías, hermanos. El carácter de Jesús, la justicia de Jesús, el amor de Jesús, todo lo que era la vida, el carácter de Jesús, se encontraba en las palabras del Antiguo Testamento. Era diferente que los demás, de los fariseos, de los saduceos, porque no conocían a este carácter divino de Dios. Leemos también capítulo 7, versículo 28. Vuelve a repetir, dice Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Jehová es verdadero, pero dice que a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo
y Él me envió. De Él procedo. Ahora lo que vamos a ver en capítulo 16. Dice, el Espíritu Santo procede del Padre como Jesús procedió de Él. Y también en Juan 8, 18. Juan 8, 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. El Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Ahora, mire, tiene al revés. Para conocer al Padre tenían que escuchar a Jesús, para conocer al Padre. Jesús reflejaba el Padre. Para conocerle tenían que escuchar, obedecer las palabras divinas que salían de su boca. Entonces, siguiendo aquí en capítulo 16, llegamos al versículo 5. Dice, pero ahora voy al que me envió. Que es el contexto ahora de estos capítulos. Jesús declara, me voy. Y los apóstoles no entienden. No quieren entender. Porque esto implica que Jesús iba a morir. Y no querían aceptar eso. Dice, ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Por qué están tristes? Están pensando, mire, nuestro maestro está confundido. Nuestro maestro está deprimido. Nuestro maestro está desanimado. Está pensando que va a perder todo y va a morir en la cruz. Y esto no puede ser. Entonces están tristes porque no entienden. Y dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Muy importante este punto. Ellos todavía no entienden por qué tan importante. Pero el Consolador es el Espíritu de verdad, es el Espíritu Santo, es Él que procede del Padre. Jesús iba a enviarlo. Jesús, como Dios. ¿Quién es que envía al Espíritu Santo? ¿No es el Padre en el cielo? Pero ahora, como habla Jesús, que yo os enviaré. Así hablaba Jesús. Ahora, este punto está bien arraigada en la mente de los apóstoles. Adelante, lea conmigo ahora en Hechos capítulo 2, en el sermón del día de Pentecostés, cuando Jesús envió el Espíritu Santo, derramó a los apóstoles con el Espíritu Santo de la manera que ahora están hablando en lenguas, y también hay fuego que podían ver arriba de cada uno. Mucha evidencia. Había ruido como fue de un viento recio. Mucha evidencia del poder y la presencia del Espíritu Santo. Ahora, dice aquí en versículo 32, Pedro menciona eso como cumplimiento y evidencia que Cristo ya está entronado, está a la diestra del Padre. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ellos ya habían visto vivo después de morir. ¿Okay? Además, dice, así que, exaltado por la diestra
de Dios, ¿ok?, a la diestra de Dios en el cielo, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Ahora, el Padre le dio al Hijo la promesa del Espíritu Santo. Dice, ¿y qué hizo el Hijo con esta promesa? Dice, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, los apóstoles 12 eran testigos oculares de la gloria de Jesús por 3 años. De todas las maravillas, de todas las señales, de todas las obras de Dios que Dios le dio a él para hacer. Además, ahora los miles en el día de Pentecostés eran testigos oculares del derramamiento del Espíritu Santo que confirmaba la promesa que Jesús mencionó aquí en Juan 16. Os lo enviaré, dijo Jesús. La promesa, la palabra del Hijo de Dios. Os lo enviaré. ¿Qué hará? Pues dice el 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sería entonces su trabajo. ¿Qué haría el Espíritu Santo? Convencerá al mundo. Convencerá a los mundanos. Convencerá a los pecadores. Van a convencerles que ellos son pecadores. No hay salvación para el hombre que no reconoce que necesita la salvación. Hermanos, no podemos ocultar eso. El evangelio que se vende hoy, que habla tanto de los beneficios, de las bendiciones, del privilegio de ser cristiano, y así venden el evangelio como si fuera un caramelo, algo dulce para vender al público. Hermanos, el evangelio no se predica así. El Espíritu Santo, en primer lugar, tuvo que convencer al hombre que es culpable, que necesita la salvación, que es pecador. El problema de casi todo hombre es que piensa que está muy bien como está. Está contento con su vida y no busca a Dios. Y nunca buscará a Dios si no entiende que Él es condenado por Dios por su forma de pensar y vivir. Entonces, como tenemos el caso de Félix, Hechos 24, 25. Pablo, en este caso, encadenado, está en la cárcel allá en Cesarea. Y en capítulo 24, el versículo 25, leemos de la plática disertar, dice, pero al disertar Pablo, hablando con Félix y con Drusila, su mujer, que era judía, dice, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Ok, oyeron ellos acerca de la fe en Jesucristo. ¿De qué habló Pablo? ¿De la gran felicidad que hay en ser cristiano? No. Esto no fue su mensaje. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, ahí está, mire, de dominio propio. ¿Por qué? Porque uno que no tiene dominio propio, ¿qué hace? Hace pecado, dice. Y del juicio venidero. La consecuencia del pecado es la ira de Dios. La ira venidera, el juicio venidero. Dios juzgará a todos. Y dice, Félix se espantó. Tuvo su efecto. Ahora estaba en las manos de Félix de obedecer o de no obedecer. Y lamentablemente no tenemos nada de esperanza en él, porque aparentemente no hizo nada. Pero tenemos en
en Hechos 17, 30 y 31, también declara que Cristo será el juez. Adelante, déjenme ver. Dice el 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Hermanos, esta cuestión se dice, la única cosa que importa es de creer en Jesús. Pero hermanos, ya hemos visto, estamos aquí en capítulo 16. Ya tenemos 16 capítulos hablando del significado de creer en Jesús. Y desde el principio, creer en Jesús está por definición de nacer de nuevo. Juan 3, versículo 3 a 5. Lo que Jesús dijo a Nicodemo. En capítulo 2, lo que hacía Jesús y Juan el Bautista estaban predicando el arrepentimiento y el bautismo para el perdón y la nueva vida. La vida eterna. Nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu Santo. Nacer, comenzar la nueva vida. Despojarse del viejo hombre, vestirse del nuevo hombre. Esto fue el mensaje siempre. Entonces, cuando dijo, por cuanto no creen en mí, abarca todo el mensaje de Jesús. Serán condenados por ser pecadores. Porque dice Juan 8, 21, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Sin Cristo no hay perdón del pecado. Versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y acabamos de leer en capítulo 15, versículo 22. También había dicho, si yo no hubiera venido, no les hubiera hablado. O ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Eran pecadores y no tenían excusa. Esto también se encuentra en Romanos 12. No hay excusa. Romanos 1, versículo 18 al 20. No hay excusa, ni los gentiles ni los judíos tenían excusa. Jesús juzgará a todos. Dice, juzgará o convencerá al mundo de pecado y de justicia, el versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Cuando Jesús va al Padre, ya está a la diestra del Padre y es juez de todos. Como dice el 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Lea conmigo Juan 12, versículo 47 otra vez. Dijo Jesús, aquí al final de los primeros 12 capítulos, dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tienen quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Las palabras que Jesús predicó. ¿Qué palabras? Dice. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Las palabras de Jesús eran de Jehová, eran del Padre Celestial, eran de Dios. Dios le dio estas palabras para decir, y con estas palabras Dios juzgará por medio de Cristo Jesús. En Hechos capítulo 17,
Pablo ahora predicando a los incrédulos, a los gentiles que eran idólatras. Versículo 30. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ahí está. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de la muerte. Cuando Jesús fue resucitado de la muerte, cuando Jesús resucitó de la muerte, llegó a ser confirmado el juez de todos los hombres de la tierra, sean judíos, sean gentiles. Esto fue declarado y confirmado por la resurrección de la muerte, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Mencionó Jesús varias veces que fue juzgado el príncipe. Juan 12:31, en un momento muy emocional, una voz del cielo dice en el 28, Padre, glorifica tu nombre, dice Jesús. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, dijo. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando Jesús murió en la cruz, hizo algo que trajo a muchos del mundo a Él, que le atrajo, que el poder de este mensaje alcanza el corazón de los hombres pecadores. Les da motivo para arrepentirse, entregarse, morirse con Cristo y vivir con Cristo. La nueva vida. Es un mensaje muy poderoso. Así hablaba Jesús. Pero así Jesús logró echar fuera el príncipe de este mundo. Dice en capítulo 14, versículo 30. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. No tenía nada para acusar a Jesús, no tenía ningún poder sobre Jesús. Satanás no mató a Jesús. Jesús entregó su vida y murió por nosotros. Pero dice en el 13, un texto central en toda esta plática de hoy. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice, Él os guiará a toda la verdad. Okay. ¿Obra de quién? Obra del Espíritu de verdad. ¿Obra de quién? Obra de Dios Todopoderoso. Llevó a cabo toda la obra que quería. No hubo poder más poderoso
que el poder divino que llevó a cabo esta obra que hizo el Espíritu de verdad. Dice, esta promesa, la promesa era, os guiará a toda la verdad. Queda esta pregunta. Entonces, ¿cumplió su promesa o no? Número 1. Claro que sí. Confiando en Dios. Esto fue su plan. Dios no puede mentir, no puede fracasar. Si Dios dice esto sucederá, podemos estar bien seguros que llevó a cabo su plan de guiar a ellos a toda la verdad. Entonces el segundo punto, la segunda pregunta es que entonces logró el Espíritu Santo registrar por escrito en el Nuevo Testamento. ¿Ya tenemos toda la verdad? ¿Pudo él hacerlo? Claro que sí. La tercera pregunta es, entonces, ¿pudo él? ¿Tenía el Espíritu Santo poder para conservar y guardar seguro su palabra para siempre? Porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1. Así es la palabra de Dios. Toda palabra de los hombres es como la hierba. Viene y sale y ya, desaparece. Pero la palabra de Dios, déjame leerla. Muy importante el punto, hermanos. Porque hoy, en cada generación, alguien se pone adelante y dice que hemos perdido una parte del Evangelio de Cristo. El Espíritu Santo fracasó. Dios falló. Entonces desapareció una porción de la palabra sagrada y fue necesario enviar un ángel o alguien, un profeta nuevo para darnos lo que le falta de la palabra de Dios. Dice, verso 24, 1 Pedro 1, 24. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del Padre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. No hay ninguna evidencia del fracaso de esta palabra. Está guardada y conservada. Hay mucha evidencia. Tenemos manuscritos miles y miles en todas partes del mundo, en varias traducciones. Y no hay variedad, porque Dios conservó, guardó, preservó su palabra. Entonces viene José Smith de los mormones, dice, no, se perdieron. Es mentira. Y si fracasó en aquel entonces, ¿qué confianza tendríamos en la palabra de ellos? Lo mismo Mahoma de los musulmanes. No, se perdieron. Entonces fue necesario que un ángel hable con Mahoma para darnos lo que le falta de la palabra de Dios. Y tenemos que confiar en ellos y confiar en los imames y los líderes de ellos. Y cada uno tiene diferente opinión y hay miles y miles de ellos y mucha variedad del Corán. Entonces, ¿qué? ¿Cómo podemos confiar? Si Dios no pudo conservar su palabra en el primer siglo, ¿qué confianza tendremos en la palabra de Mahoma o de José Smith o de cualquier otro que reclama tener una nueva revelación? Dice el texto aquí, el Espíritu Santo dijo, Él os guiará a toda la verdad. ¿Lo hizo o no lo hizo? Y dice, hablará todo lo que oyere, como el Padre por el Hijo, ahora el Hijo por el Espíritu Santo. Dice, lo que Él oyere del Hijo, ahora, pasando la antorcha ahora por medio de Él, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Tenemos profecías en Isaías 44, 3 al 6, 45, 1 al 7, hablando de la profecía de Ciro, más que un siglo y medio, de antemano, proclamando el nombre del hombre que iba a salvar a Israel de Babilonia, de la esclavitud, de estar exiliados allá en Babilonia. Le dio el nombre. Dice, yo Jehová, yo doy el nombre, es mi ungido. Ciro dice, para confirmar, no hay nadie que puede hablar del futuro como Jehová. Solo Él sabe lo que es el futuro. Y lo ha hecho aquí en la Biblia. Lo ha hecho por el Espíritu Santo para confirmar su palabra. Hermanos, aquí tengo que terminar. Tan bello es el pensamiento. Lo que vamos a ver, si Dios quiere, es el nuevo concepto de gozo. Comenzando en versículo 16. El gozo que Jesús quiso enseñar a ellos. El gozo que aprendemos allí también de Filipenses. En Cristo aprendemos el nuevo concepto de lo que es gozo que el mundo no conoce ni puede conocer sin la fe en Cristo Jesús. Gracias, hermanos y amigos, por su atención y que Dios los bendiga.